Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Yolimar Gámez y yo hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos. Primero que todo, ¿qué son? Los derechos humanos son considerados por muchos de nosotros como privilegios, libertades y reivindicaciones que cada persona posee por el simple hecho de su condición humana, lo cual le garantiza una vida digna, independientemente sea de sus factores: religión, origen, nacionalidad, color, sexo u otras condiciones. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Estas se dividen en tres. La primera, que sería universales e inalienables. Los derechos humanos son universales. Esto significa que el Estado tiene el deber independiente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, al igual de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de cada individuo. Son inalienables. Esto significa que no pueden disolverse ni suprimirse, salvo en algunas situaciones determinadas, observando las debidas garantías procesales, como por ejemplo, se puede restringir a una persona de su libertad siempre y cuando un tribunal de justicia dictamine que es culpable de haber cometido algún delito. Pero claro, para eso se le brindará un juicio justo y el derecho a la defensa. Como segunda característica, tendríamos la interdependencia e invisibilidad. Los derechos humanos son invisibles, interrelacionales e interdependientes, lo cual significa que el avance de uno de estos ayuda al progreso de los demás, y de la misma manera que la privación de uno de ellos afectará negativamente a todos estos. Y como tercera característica, tendríamos la igualdad y la no discriminación. El goce de los derechos humanos aplica para todas las personas sin distinción de color, género, nacionalidad u otras condiciones, como lo dictamina en el artículo 1 de la Declaración Universal. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales de dignidad y derecho. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Primero tendríamos según los derechos que tutelan. Esto se divide en tres, que la primera sería derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión y a la igualdad de las leyes. La segunda sería derechos económicos, políticos y culturales, como el derecho al trabajo, a la educación y a la seguridad social. Y por último tendríamos derechos colectivos. Estos derechos serían como derecho al desarrollo, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la libre determinación. Y como segunda característica tendríamos según las oportunidades en que fueron reconocidos. Tendríamos de primera generación, que fueron, estos aparecen con la Revolución Francesa, impulsan a los estados a respetar los estados de cada individuo. Tendríamos como segundo los de segunda generación. Esos aparecen con la Revolución Industrial y los conforman derechos económicos, culturales, colectivos y sociales. Y por último tendríamos lo de la tercera generación, los cuales surgen a finales de la época y se mantienen en el tiempo como una necesidad de cooperación entre las naciones, como la paz, el desarrollo económico, la solidaridad, entre otras. Ahora bien, derechos humanos y obligaciones. Los estados tienen obligaciones y deberes en virtud de los derechos internacionales de respetar, proveer y permitir el goce de los derechos humanos para cada individuo. Tienen la obligación de proteger cualquier abuso ante ellos, y al igual tienen la obligación de mejorar su ámbito para un mejor goce de estos derechos básicos. Ahora les voy a hablar sobre lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice sobre los derechos humanos. Estos son fundamentales y se consagran en varios artículos, como en el artículo 19, el cual establece que el Estado garantizará a todas las personas el goce de los derechos humanos. En el artículo 20 nos dice sobre el derecho a la libre desenvolvimiento de la personalidad. En el artículo 21 nos habla sobre la igualdad ante la ley sin discriminación. En el artículo 22 nos habla
Muy buenos días, profesora Lorena y demás compañeros. Mi nombre es Marvel Sierra. Yo voy a estar realizando la continuación sobre la exposición de derechos humanos. Principios generales. Aunque el derecho internacional está constituido por un conjunto de normas muy complejas a fin de limitar el uso de la violencia en los tiempos de guerra, existen unos principios generales del derecho internacional que están constituidos por el fundamento de la protección que el derecho otorga a los civiles. Estos principios son de obligatorio cumplimiento. Tales principios son los siguientes. Número 1. Las personas que no participan o han de participar en acciones de guerra deben ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. Se les debe garantizar una asistencia fundamental sin ningún tipo de discriminación. Número 2. Los combatientes capturados y demás personas privadas de su libertad deben ser tratadas con humanidad. Deben ser protegidas contra todo acto de violencia, en especial contra la tortura. Si se abriera un juicio en su contra, deben gozar de las garantías del debido proceso. Número 3. En un conflicto armado está prohibido causar males superfluos y heridas innecesarias. Ya el derecho de las partes en conflicto a elegir el método o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Número 4. Las Fuerzas Armadas deberán distinguir en cualquier circunstancia entre la población civil, los bienes civiles y los objetivos militares, ya que estos no serán objeto de ataques militares. Las normas del derecho internacional se aplican en todos los conflictos armados, sin importar cuáles fueran sus orígenes o causas. Estas normas han de respetarse en cualquier tipo de circunstancia y con respecto a las personas que protegen sin discriminación alguna. Ahora voy a continuar con derechos humanitarios y humanos. Entre ambos derechos hay un objetivo común, porque tanto en los derechos humanitarios como en los derechos humanos tratan de controlar las autoridades del Estado con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del individuo. Los convenios, las cartas y los tratados relativos con los derechos humanos se aplican a todas las personas sin importar la circunstancia. En cambio, los derechos humanitarios solo se aplican en conflictos armados. El derecho humanitario es un conjunto especializado de normas que depende de los derechos humanos. Retomando el tema, voy a hablar ahora sobre la Declaración Universal. El pueblo venezolano, como dueño de su propio destino, declara su compromiso con la creación de una sociedad justa, democrática y participativa, inspiradas en su rica historia, valores y cultura. Consagra la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la promoción de la paz y la integración regional. En ejercicio de su poder soberano mediante la Asamblea Nacional Constituyente y su voto popular, presentan la siguiente Constitución. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están en razón y conciencia, deberán comportarse fraternales los unos con los otros. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual, y colectivamente nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a un orden social internacional, en el que los derechos y las libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Seguimos con Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un tribunal fundamental para la protección de los derechos humanos del continente americano. Fue creada en 1979 y tiene como objetivo principal aplicar e interpretar la Convención Americana en los Derechos Humanos.
un tratado que garantiza una amplia gama de derechos civiles, políticos y sociales para las personas de la región. Su sede principal se encuentra en San José de Costa Rica. La organización, procedimiento y función de la Corte están reguladas por la Convención Americana. Está integrada por 7 jueces del Estado, miembros de la OEA. La composición de la Corte Interamericana es la siguiente: Roberto Caldas, Brasil. Presidente Eduardo Ferrer Poisot, México. Vicepresidente Eduardo Biogrossi, Chile. Humberto Antonio Sierra Porto, Colombia. Elizabeth Odio Benito, Costa Rica. Eugenio Raúl Zaffaroni, Argentina. Patricia Pazmiño Feyer, Ecuador. Los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana son 20. Entre estos están Argentina, Surinam, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Barbados, Chile, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana. Para concluir, voy a hacer la continuación sobre los artículos que hablan de los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 25. Nos dice que todas las autoridades públicas están sujetas a la ley y no pueden actuar de forma arbitraria o contraria a los derechos de los humanos. Y si un funcionario viola la Constitución, este acto sería nulo y el funcionario puede ser responsable civil, penal o administrativamente. Artículo 26. El artículo 26 establece que la justicia debe ser accesible para todos sin importar su condición social o económica y debe ser aplicada de manera rápida y eficaz. El Estado debe garantizar que todos tengan acceso a la justicia para que puedan defender sus derechos e intereses. Artículo 27. El artículo 27 nos dice que toda persona tiene derecho a la protección judicial de sus derechos y garantías constitucionales. Artículo 28. Este artículo nos establece el derecho fundamental de toda persona a acceder a la información personal y datos personales que contienen en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley. Artículo 30. El artículo 30 establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a todas aquellas personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos reciban justicia y reparación. Artículo 31. El artículo 31 nos dice que las personas tienen el derecho a presentar peticiones o quejas ante organismos internacionales de derechos humanos si consideran que sus derechos han sido vulnerables por el Estado. Los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar a la humanidad, a fin de garantizar a todas las personas una vida digna. Muchas gracias.